Mi nombre es Sebastián Garcés, residente de Radiología de la Universidad de Antofagasta. En este video revisaremos los aspectos más importantes del estudio tomográfico del oído externo y del oído medio. Primero, mencionar que el área de estudio es el hueso temporal, el cual está compuesto por porciones que dependen de su origen embriológico. Tenemos la porción petromastoidea, que en este esquema está coloreada en gris, que hay algunos que la dividen en porción petrosa y mastoidea, pero en realidad comparten un origen común, por lo tanto pueden agruparse bajo esta denominación de petromastoidea. En amarillo tenemos la porción escamosa, en verde la porción timpánica y en un gris algo más claro la porción estiloidea. Definido esto, podemos empezar con el oído externo, precisando antes que los cortes seleccionados que se presentarán están en los planos coronal y axial, como corresponde según el protocolo de este estudio tomográfico, y estarán demarcados en una esquina de cada imagen. Entonces, el oído externo se compone por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El primero de estos tiene buena accesibilidad y caracterización a través del examen físico, por lo tanto no suele requerir de estudio imagenológico, así que no ahondaremos en él. Por otra parte, el conducto auditivo externo, o CAE, tiene una porción cartilaginosa hacia lateral y una ósea hacia medial, la cual está formada a partir de la porción timpánica del hueso temporal. La membrana timpánica, en tanto, si bien a veces es considerada como parte del oído externo, en este caso la incluiremos como parte del oído medio. En esta imagen coronal observamos la porción cartilaginosa, en la cual es posible observar ocasionalmente en la pared inferior a las fisuras de Santorini, estructuras que otorgan flexibilidad, pero que también abren la posibilidad de que infecciones se extiendan hacia tejidos vecinos. Apreciamos también la porción ósea y hacia medial vemos esta fina estructura que corresponde a la membrana timpánica, la cual está fijada superiormente a través de esta prominencia llamada scutum e inferiormente al anulus timpánico. Estas serán revisadas con mayor detalle más adelante. Ahora veamos las relaciones del oído externo y algunas salvedades a considerar. Podemos ver en este corte axial que hacia anterior la porción ósea del CAE es compartida, ya que a su vez corresponde a la pared posterior de la articulación temporomandibular. Aquí también se puede observar la fisura petrotimpánica, la cual puede llegar a ser confundida con un rasgo de fractura, especialmente cuando el estudio es solicitado en el setting de trauma. Hacia posterior, en tanto, la pared posterior del CAE óseo es común con las celdillas mastoideas, encontrando también aquí la porción mastoidea para el canal del nervio facial. Hacia superior también podemos encontrar un conjunto de celdillas mastoideas denominadas celdillas superolaterales, mientras que hacia inferior encontraremos la glándula parótida, la cual debe ser evaluada en ventana de partes blandas. Siguiendo tenemos al oído medio, el cual se puede dividir en tres áreas: el epitímpano o ático, el mesotímpano y el hipotímpano. Para diferenciarlos debemos reconocer los puntos de referencia que establecen sus límites y que se representan en esta imagen en coronal. Identificaremos primero al scutum, que corresponde a esta prominencia ósea, donde se fija superiormente la membrana timpánica. Luego tenemos al anulus timpánico, que es este relieve óseo, donde se fija inferiormente la membrana timpánica. Ahora, hacia medial, encontramos el promontorio inferior, que corresponde a esta estructura ósea convexa generada por el giro coclear basal, y por último, la porción timpánica para el canal del nervio facial. Esta última estructura puede ser algo más difícil de ubicar, por lo que se recomienda buscar como referencia al canal semicircular lateral, ya que lo podemos encontrar inmediatamente inferior a este. De esta manera trazamos una línea imaginaria entre el scutum y la porción timpánica para el canal del nervio facial,
e inferiormente trazamos otra línea entre el annulus timpánico y el promontorio inferior, delimitando entonces hacia superior al epitímpano e inferiormente a esta línea al hipotímpano, quedando entre los dos trazos el mesotímpano. Las principales estructuras a reconocer en el epitímpano son las siguientes. En coronal podemos identificar el tegmen tympani o techo del tímpano en el margen superior, el cual cumple la función de separar al oído de la fosa craneal media. También podemos ver lateral a la cabeza y mango del martillo, que son estos, al receso epitímpanico lateral, cuya porción más inferior corresponde al espacio de Prusak, siendo relevante ya que en este sitio se suelen desarrollar los colesteatomas. En axial, y como ya podíamos ver antes, hay presencia de una porción del martillo, es decir, su cabeza, y del yunque, es decir, su cuerpo y proceso corto, los cuales articulan a este nivel, conformando la articulación incudo-maleolar, dando una apariencia característica en cono de lado. Medial a esta observamos esta zona que corresponde al receso epitímpanico anterior, que está separado por esta estructura de la cual no existe una traducción tan precisa al español y que en inglés se le llama cog. Por lo tanto, la denominaremos cog epitímpanico. En este corte más superior podemos observar la entrada al antromastoideo, llamada aditus ad antrum, la cual se continúa con el antromastoideo, que es esta región, la cual está separada de las celdillas mastoideas por este tabique óseo denominado septo de Corner. Siguiendo con las estructuras a identificar en el mesotímpano, en coronal buscaremos las ventanas, pero primero nos ubicaremos buscando primero nuestros puntos de referencia, es decir, la porción timpánica para el canal del nervio facial y la porción inferior del promontorio. Entre estas vamos a encontrar la ventana oval, la cual comunica con el vestíbulo, que es este espacio del oído interno bastante reconocible. En un corte más anterior se puede observar la ventana redonda y su nicho, que es el espacio que conduce a esta. Adyacente se ubica el giro coclear basal, que se verá con mayor detalle en el video de oído interno. En este corte axial buscaremos estas estructuras. Primero apreciamos esta formación triangular que corresponde a la eminencia piramidal, sitio del cual se origina el músculo estapedio o estapedial, que corresponde a esta fina formación tubular de menor densidad. Esta no debe ser confundida con el receso del nervio facial, que se ubica inmediatamente lateral, como podemos ver aquí. Hacia medial se encuentra este pequeño espacio de tamaño variable que se denomina sinus tympani. En este corte axial podemos visualizar nuevamente a la ventana oval que se encuentra adyacente al vestíbulo. Inmediatamente anterior a estas estructuras se ubica este punto que corresponde a la físula antefenestram, cuya importancia radica en ser el sitio de origen de la autoesclerosis. En este corte de la derecha, que es un poco más caudal respecto al anterior, podemos identificar el nicho de la ventana redonda que termina en la ventana del mismo nombre y que, como se describió antes, se encuentra en comunicación con el giro coclear basal. Ahora, revisando con más detalle los huesecillos, sabemos que estos corresponden al martillo, yunque y estribo. Entonces, el martillo articula a través de su cabeza con el cuerpo del yunque a nivel epitímpánico. El manubrio o mango se extiende inferiormente, fijándose su porción más distal, que es el umbo, a la membrana timpánica, al igual que su apófisis lateral, que se fija a un nivel algo más superior. La apófisis anterior, por su parte, se fija a la pared anterior del oído medio. El yunque, en tanto, aparte del cuerpo, consta de una rama corta y una larga. Esta última se extiende caudalmente,
terminando en el proceso lenticular, el cual articula con la cabeza del estribo o estapedio, sitio donde además se fija el músculo estapedial. A esta articulación se le llama incudo estapedial. El estribo se fija a la ventana oval a través de sus cruras o ramas que terminan en la base o platillo. Se recomienda el plano axial para caracterizar mejor estas estructuras óseas. Partiendo por esta primera imagen, que es la más caudal, se ve claramente la membrana timpánica y hacia anterior este conducto que corresponde a la trompa de Eustaquio o conducto faringotimpánico. En este segundo corte observamos el proceso lateral del martillo fijándose a la membrana timpánica, mientras que en esta tercera vemos la imagen clásica de cono de lado de la articulación incudo-maleolar. En esta última imagen vemos la articulación entre el proceso lenticular del yunque con la cabeza del estribo, de la cual se extienden sus respectivas cruras. Y como se mencionó antes, de la eminencia piramidal nace el músculo estapedio, el cual se extiende para insertarse en la cabeza del estribo, como podemos ver parcialmente aquí. Finalmente, mencionar al músculo que nos falta, que es el tensor del tímpano. En coronal lo encontraremos bajo la porción timpánica para el canal del nervio facial. Como se puede ver en este corte, el músculo se inserta en el aspecto medial del manubrio del martillo. En axial lo identificaremos hacia la pared anterior, medial a la trompa de Eustaquio. Finalmente, el hipotímpano, como veíamos previamente, es este pequeño espacio del cual no hay grandes estructuras que destacar desde el punto de vista imaginológico.